El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que se desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado dos lecturas, una llamativa y otra muy práctica, temas algo prácticos, pero también siempre un tema hondo. Esta lectura del segundo libro de los Reyes, que un carro de fuego se llevó a Elías al cielo. Siempre a la imaginación ha gustado, a la imaginación cristiana le ha gustado ver este episodio de la ascensión de Elías. Una de los hechos maravillosos del Antiguo Testamento. Es un misterio, la muerte de Elías. ¿Murió? ¿No murió? ¿Ascendió al cielo? Como dice también en otro pasaje de la Sagrada Escritura, que Dios se llevó a uno de los hijos de Adán y Eva. Y también sabemos por fe como a nuestra Madre la Virgen, Dios se la lleva en cuerpo y alma. Elías está en el cielo, en cuerpo y alma. Dios se lo llevó así. ¿Qué quiere decirnos con esto la Sagrada Escritura? Siempre permanece en el misterio, pero sabemos nosotros de Elías un hombre extraordinario para su tiempo, o sea, un profeta que iluminó a su pueblo. Elías termina su labor de profeta y deja ese trabajo a Eliseo. Elías termina su vida, pero no ha terminado su trabajo. ¿Cuántos profetas Dios envía a su pueblo y el pueblo no termina por cambiar? Elías también hace bajar fuego del cielo, un hecho maravilloso, y no se convierten. Los que tenían que convertirse, las autoridades, no se convierten. Y es la experiencia de la Iglesia de todas las épocas. Dios puede enviar profetas, puede obrar milagros, y como también Jesús dirá en la parábola del rico Epulón, aunque resuciten un muerto, no van a creer. Los milagros
pueden suscitar la fe, pero no es una condición, ni siquiera la causa. La causa de la conversión ante todo es el corazón de la persona, la decisión libre de aceptar, creer, de aceptar vivir como Dios manda. Si no hay esa decisión, si no hay esa disposición, no puede haber conversión. No, Dios no puede entrar. Por eso, una de las tentaciones más actuales, queridos hermanos, es que es el mundo que nos rodea y es la astucia del demonio, una astucia terribilísima, y es que en nuestro mundo contemporáneo se ha tenido una habilidad extraordinaria para descubrir a Dios, hacernos ver a Dios como enemigo de nuestra realización, de nuestra libertad. Dios bueno, a los ojos del mundo y de muchos cristianos, parece un adversario, una lista de prohibiciones. Eso es Dios. Un Dios policía, un Dios juez. Esa es una trampa que nos pone el mundo. Una trampa. Y entonces, esta tentación está haciendo mucho daño, mucho daño. No se trata tampoco de decir Dios es bonachón, Dios te consiente todo, tampoco. No es eso. No es eso. Es que estamos rodeados de un mundo, queridos hermanos, eso no tenemos que callarlo, un mundo que no quiere saber nada de Dios. Muchos que dirigen la cultura, la política, la educación, no quieren saber nada. Hay una oscuridad espiritual, una oscuridad. Por eso puede haber muchos milagros, muchos, y no se cambia. Algunos también dicen, y creo que es muy sensato, detrás del drama de la pandemia está Dios, tiene que estarlo. Si no está en el fondo, o sea, en el final de todo esto, si no está, ¿quién está? No podemos achacarlo solamente a la naturaleza, o a las circunstancias, incluso a los hombres, porque Dios en su providencia todo lo tiene en sus manos. Ese es el dogma de la providencia de Dios. Dios creó al mundo y no lo ha dejado solo. O sea, Dios no ha creado el mundo como una máquina perfecta, un reloj que luego solito funciona. Dios no ha hecho así el mundo. Creer que Dios ha creado el mundo como un reloj al que le ha dado cuerda, y entonces ese mundo solito ya entonces como un reloj a cuerda está funcionando y Dios queda de espectador, eso no es un Dios cristiano. Nosotros no creemos así, que Dios ha creado el mundo y el mundo solito se gobierna, o le ha dejado a alguien, a un ángel que lo representa y Dios se desentiende del mundo. No, eso no. Nosotros creemos que la providencia de Dios, por decir de alguna manera práctica, segundo a segundo, está conduciendo el mundo, segundo a segundo. Pues en última instancia es el que tiene la última decisión. Por eso aquella frase de la Sagrada Escritura, ni un solo cabello se cae de vuestra cabeza sin que mi Padre lo permita. Ahí está. Es Dios, finalmente,
quien permite todo. ¿Por qué? No lo sabemos. Es que si Dios no lo permite, si Dios no controla, entonces se le va de las manos, entonces Dios ya no es Dios. La providencia del día al día es como una creación continuada. Así como dijo al origen del mundo, hágase, y salió todo este universo, así Dios, segundo a segundo, va diciendo, hágase, porque Dios lo quiere y Dios lo permite, mínimo. Entonces, Dios es quien está haciendo. Y fíjate, si Dios es el que permite esto y no interviene, como quisiéramos nosotros, ¿cuántos quisiéramos que con un milagro maravilloso pueda detener la pandemia y acabar con esto? Y se lo pedimos, y hay que pedírselo. Fíjate, es lo que dice la carta a los Hebreos, ¿no? Jesucristo, a gritos y lágrimas, pidió ser liberado de la muerte. Ahí está en Getsemaní, pase de mí este cáliz. Y sorprendentemente la carta a los Hebreos dice, y fue escuchado. ¿Qué fue escuchado? Sorprende eso porque parece que habría que decir, no fue escuchado porque lo llevó a la muerte su Padre. Y fue escuchado. ¿Qué es? Por eso, el grito de Jesús en el fondo, en Getsemaní, en el fondo, el grito no es solamente líbrame de este cáliz, sino el grito de su sangre será pedir perdón para su pueblo, perdón para todos nosotros. Y eso sí fue escuchado. La sangre de Cristo clamó perdón por nosotros y Dios, por uno, perdonó a todos. ¿No será Dios también, también esto, hoy? Está haciendo sufrir, permitiendo mínimo el sufrimiento. El sacrificio de unos para perdón de otros. ¿Cuántos hay varios testimonios de gente que libremente, por amor a Dios incluso, están ofrendando sus vidas por los enfermos. Es muy bonito, en Italia, un sacerdote que necesitaba la máquina para el oxígeno, se lo donó a otro enfermo, más joven que él, o sea, como San Maximiliano Kolbe, entregó su vida. Y entendemos conscientemente de lo que está haciendo un sacerdote católico. Y así habrá cuantos que están haciendo digamos, incluso hasta ofrendando quizás sus vidas, o por lo menos arriesgándose y contagiándose, luego salen también del drama. Pero, queridos hermanos, Dios pide sacrificios, y esto es llamativo. Dios en ese sentido no es vengativo. O sea, el sacrificio no es que Dios se está vengando, no. Escuchemos a la Virgen de Fátima. Les dice a los niños, queréis sufrir y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Esto asusta, pero está ahí. Está ahí. Y las apariciones de la Virgen, su mensaje es totalmente católico. Dígame, ¿qué fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial y tantas guerras? Tanto sufrimiento, también ahora tanta esclavitud en Oriente Medio, en Libia, por ejemplo, hay esclavitud.
¿Por qué Dios no detiene ese sufrimiento? Es que, queridos hermanos, nosotros nunca vamos a entender del todo a Dios. Nunca vamos a entender. Pero con todo esto, con el sufrimiento en medio, con esa, ¿no?, como esa espina que clava y nos hace sufrir, el sufrimiento, ¿qué nos dice ante todo? Uno de los mensajes que nos trae el sufrimiento es una llamada a nosotros para decir, cuidado, no te puedes asegurar aquí. Esto no es un paraíso. Y naturalmente, y también por la fe sabemos, este no es el paraíso, es el cielo, es el cielo. Es el cielo. Y si no hay cielo, ante tanto drama, ¿qué hacer? Con su pasión, el Señor nos enseña misteriosamente, su sangre, sus heridas nos han curado. Es necesario el dolor para el perdón de los pecados. Es una invitación, queridos hermanos, estos días a crecer en ese amor, en esa fe en este Padre. Tantos santos en la Iglesia que nos enseñan en esa confianza entera en Él y no verse defraudado. ¡Qué santo en nuestra Madre la Iglesia! Se ha sentido defraudado de Dios. Al final de sus vidas, nuestros santos nos enseñan cómo Dios siempre, siempre brilla en el corazón, siempre ese Dios ha sido bendición para todos. Pidámosle al corazón de Jesús, mañana celebramos su fiesta, el viernes, preparémonos. Eso es Dios, Dios que ama, queridos hermanos, Dios que ama. Qué malo es nuestro mundo que nos hace ver a Dios como que no nos ama. Qué malo, qué malo. Un Dios que da su vida por nosotros. ¿Cómo dudar de su amor? ¿Cómo dudar? Nosotros mismos a veces dudamos. Qué frágiles somos. Qué frágiles, qué frágiles. Por eso qué hermoso es contemplar a Dios, al corazón de Jesús, con el costado abierto. Te amo así, incondicionalmente. Pidámosle por eso crecer en ese amor, en esa confianza en Dios. Amén.